Quien nos acompaña desde Lima, Perú, persona con amplia experiencia en el uso de esta técnica. El doctor Encina es especialista en oftalmología, egresado del Instituto Nacional INO de Lima, Perú. Su especialidad en glaucoma en el Hospital Nacional Guillermo Almenara por la Universidad San Martín de Porres. Curso de posgrado en glaucoma en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. Secretario de Actividades Científicas e Investigación de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Secretario del Comité Directivo del Capítulo Peruano de Glaucoma. Representante de la Sociedad Peruana de Oftalmología ante la Asociación Panamericana de Oftalmología. Profesor de residencia médica en oftalmología de la Universidad San Martín de Porres. Profesor de la Maestría Médica Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Jefe de la Unidad de Glaucoma del Hospital Nacional Alberto Sabogal y jefe de la Unidad de Glaucoma de la Clínica de Visión Oftálmica. Jefe de la Unidad de Glaucoma en segmento anterior de oftalmólogo en Lima, Perú. Queremos darle la bienvenida al doctor Santiago para iniciar la actividad. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar en esta mañana presentes. Yo sé que a veces durante los congresos nos encontramos con muchos amigos, en el caso de ustedes se han reencontrado y seguramente se han acostado un poco tarde y levantarse en la mañana, arreglarnos, despejarnos, ha sido seguramente para todos un poquito de sacrificio, pero por ello les agradezco mucho. Y hoy día vamos a hablar de algo con lo que seguramente ustedes están familiarizados, seguramente han escuchado, lo han visto, hay mucha, de repente, promoción al respecto, pero muchas veces nos toca algunas situaciones en las cuales todavía no estamos tan seguros de cómo manejarlo, de dónde podemos aplicarlo, y a diferencia de la mayoría de charlas magistrales o charlas que hacemos en los módulos, tenemos la oportunidad de interactuar. Ustedes al final vamos a poder conversar, compartir sus casos, de repente debatir algún punto con el que no estén de acuerdo, y todo es bienvenido, porque de eso se trata, que podamos compartir y de aquí salgamos todos aprendiendo, tanto yo, que me llevo también una retroalimentación interesante, como ustedes. Quiero dejarles una reflexión para que vayan pensando durante toda la charla de algunos casos, y yo siempre empiezo esta charla así porque son situaciones que se van a presentar en ustedes, en mi consultorio, en el consultorio de ustedes, en su práctica. Eso es una paciente, por ejemplo, que llegó, había sido operada en otro centro, tiene un glaucoma de ángulo cerrado en terapia máxima. Nosotros tenemos una combinación fija de 3 drogas y más una prostaglandina. Y el ojo izquierdo, que ya había tenido una trabeculectomía, que se había complicado, había una cámara plana aparentemente, porque no fui yo el cirujano, y la presión estaba muy alta. Entonces yo le digo, bueno, aquí hay que hacer un exceso de tulisalino, apretar la catarata y poner un dispositivo de drenaje, pero miren cómo estaba el recuento celular, ¿no? Esos son los campos visuales en ese momento cuando yo la recibí. Pónganse a pensar qué harían ustedes en esa situación, qué le ofrecerían, qué opciones tienen. Miren el recuento celular y qué opciones tienen de tratamiento y qué tanto podemos arriesgar con ese paciente. Ese es otro caso, por ejemplo, es un glaucoma de ángulo estrecho, nuevamente en terapia máxima. Ese sí era mi paciente operada, cosecha propia, donde había hecho de todo, una paciente con ojos un poquito complicados, ya le había puesto en el ojo derecho, le había hecho trabeculectomía en el ojo izquierdo, en el ojo derecho había fallado trabeculectomía, le había puesto un dispositivo de drenaje, y por alguna razón mágica al final terminó con una extrusión del flato de la válvula y retirando la válvula después de unos años. Y en el ojo izquierdo, felizmente el ojo derecho mantenía ciertas presiones, no había progresión, podía controlar con no una presión objetivo buena, pero en el otro ojo la presión alta. Y me dice, no, yo no quiero que me pongas un dispositivo de drenaje. Ya sabes todo lo que pasa en el otro ojo, busca alguna otra alternativa o me quedo así. ¿Qué harían? ¿Qué le ofrecen? Y esa es otra paciente, miren, es una paciente con un glaucoma pseudofilativo en el ojo derecho. En el ojo izquierdo hace presiones elevadas, pero miren su tomografía, su campo visual,
Y empieza a hacer, me dice, me voy de viaje, yo me voy de viaje a Europa y tengo un mes para que me baje la presión. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo me voy? ¿Voy a poder viajar, sí o no? Me dijo, si no cancelo mi viaje, pero es un tour a Europa que lo he esperado mucho tiempo y yo no quiero que me hagas a mí. Ya yo le había esperado de una filtrante en el ojo derecho, pero me dijo, no, el tiempo de recuperación es muy largo, yo ya sé lo que se pasa, ofréceme algo diferente. ¿No? Obviamente tiene su agregado, no tolera medicación, es alérgica a todo, solo tolera prostaglandinas, no sé por qué, pero tolera prostaglandinas. Y yo le había hecho un SLT en ese ojo, sin una respuesta favorable, adecuada, no había respondido el SLT. Como todos sabemos, el objetivo del tratamiento de glaucoma es prevenir la progresión del daño, es con ello preservar la función visual y además, lo más importante, mantener la calidad de vida de los pacientes. Ayer había una charla muy interesante sobre calidad de vida en los pacientes. Es decir, el fin supremo del tratamiento es mantener eso. Sabemos que reducir la presión intraocular es el tratamiento de elección, es lo único que ha demostrado poder disminuir la progresión. Obviamente hay otros factores asociados y hoy día se habla de neuroprotección y otros temas muy interesantes, pero hasta hoy el único factor que ha demostrado disminuir la tasa de progresión es reducción de la presión intraocular. Y tenemos hoy una gama de tratamientos disponibles desde los inicios de la enfermedad hasta los casos más complicados, con el advenimiento de las terapias de cirugías mínimamente invasivas, que sabemos que también tenemos una serie de ofertas que a veces no llegan a nuestros países por temas de logística y no tenemos que pasar por reinventarnos con esas técnicas, o las terapias láser, nuevos tratamientos farmacológicos, y nos toca escoger cuál va a ser. Sin embargo, había una técnica que la destinábamos para el final de los tratamientos, era la ciclofotocoagulación transescleral con onda continua, y que era el llamado ciclo de destrucción. Y esto era algo que existe hace mucho tiempo, es un láser diodo de 810 nanómetros. En mi hospital, por ejemplo, donde yo me formé, en el Instituto Nacional de Oftalmología de Lima, lo teníamos como para rescatar los ojos más feos cuando ya no había otra cosa que hacer. Y de hecho me decían, tú no toques eso porque eso es muy peligroso. Y para mí era un peligro usarlo, porque decía, si tú lo usas mal, vas a terminar con un ojo en tisis bulbi. Entonces, los residentes no podíamos usarlo. Esa era una máquina que la tenían ahí. Y recuerdo muy bien que estaba el equipo y preferíamos hacer otras técnicas antes de llegar a eso. Y era algo que conocíamos hace tiempo. Por tanto, los equipos de 810 de diodo no son algo tan nuevo. Como les dije, estaban destinados a ojos muy complicados, con muy pobre pronóstico visual, por las complicaciones serias que podían dar el tratamiento cuando éramos obviamente muy agresivos. En el año 2010, este mismo láser empiezan un grupo de Singapur, el grupo de Paul Chiu, de María Cecilia Aquino, empieza a probar y logran demostrar que utilizando una modificación con este mismo láser de 810 pueden lograr reducción de la presión, disminuyendo la tasa de complicaciones. Un éxito, o sea, es decir, puedo evitar todo lo que temíamos. Y es donde nacen las terapias de subumbral, que obviamente cada compañía y cada plataforma ha ido optando un nombre que seguramente ustedes lo van a ir escuchando. Y en el caso de la compañía RC, que es el equipo que utilizo yo, es la terapia de microciclo. Todos son terapias subumbrales, incluso para confundirnos un poco más, es la terapia de ciclofotocoagulación transescleral, que hoy día también lo van a encontrar con el TLT, que es la terapia láser transescleral. Entonces, a veces encuentran publicaciones con ese nombre, otras veces encuentran como micropulse y otras veces lo van a encontrar como subumbral. Eso depende de la publicación que vayan a buscar. Pero básicamente es lo mismo. En lugar de usar una onda continua, lo que se usa es una onda discontinua, que son ondas de energía cortas, que luego son seguidas por un periodo más largo sin energía. Esto obviamente permite que haya un periodo de enfriamiento, un periodo sin energía, que reduce el daño hacia el tejido que estamos tratando. Y esta suma del periodo de energía sin energía es lo que se conoce como el duty cycle, el famoso duty cycle del que van a escuchar también cuando hablemos de parámetros.
La forma como actúa todavía no está clara, nadie se pone de acuerdo al 100% de cuál es el mecanismo por el cual actúa. Se sabe que hay un efecto térmico subumbral, que eso es lo primero que creíamos que ocurría, o sea, no estamos destruyendo el cuerpo celular, estamos haciendo algún tratamiento, porque no hay una necrosis coagulativa en tejido digamos, en tejido se ve que hay muy poco daño. Luego también se propuso que había un incremento del flujo uveoscleral, porque había ciertos cambios cuando se hacía OCT, pero tampoco ha sido el mecanismo principal por el cual se ha ido yendo. Y por último hay un efecto descrito en el 2017 por unos experimentos en ojos de cadáveres por el doctor Johnston, que al fin, colocando la terapia láser lograba ver que el tejido podía disminuir, digamos, permitir la apertura del canal Schlemm y obviamente reducir la resistencia del flujo de salida por la vía trabecular. Por lo tanto, hay estos mecanismos propuestos. Y esto es interesante porque cuando Johnson hace esos experimentos, vamos a ver más adelante, que él también demuestra que a medida que hay mayor energía, el tratamiento empieza a hacer, el efecto puede ser irreversible para el tejido, lo cual puede ser una desventaja en temas de complicaciones cuando somos muy agresivos, pero también es una ventaja cuando queremos que haya una mayor durabilidad del efecto. Al inicio estábamos muy temerosos y probablemente ustedes comiencen así cuando tengan las plataformas. Van a aplicarlo en los ojos que teóricamente estaban destinados a una ciclodestrucción, es decir, los glaucomas más refractarios, aquellos glaucomas donde tenemos pobre pronóstico visual, llámese neovasculares o pacientes que ya han sido operados múltiples veces, porque es la curva de aprendizaje. Sin embargo, hoy en día, ya después de un tiempo de haber probado esa plataforma con todos los equipos, porque yo empecé en el año 2016 a utilizar esa terapia, y ya uno puede tener un rango de seguridad sabiendo a qué paciente, con qué energías y cómo uno puede ofrecer tratamiento. Tenemos un poquito más de rango de tratamientos, ya no solo destinados a los glaucomas más refractarios o glaucomas que tienen pobre pronóstico visual, sino también a glaucomas desde leves, moderados a severos, primarios y secundarios. Pero si queremos en global un poco las indicaciones que podemos tener en esos casos, podemos ver que se han ido, digamos, circunscribiendo en casos donde hay pacientes que no son candidatos a una cirugía por alguna razón, no son los candidatos, pacientes que no desean una cirugía, como mi paciente que no quiere una cirugía, me dice, mire, yo no quiero. Donde hay una cirugía previa, quizás ese es uno de los más frecuentes, un paciente que ya le hicimos una cirugía filtrante o ya le pusimos un dispositivo de drenaje y no tiene la presión en la presión que yo quiero, no ha bajado la presión suficiente y por lo tanto yo puedo completar el efecto. Cuando quiero disminuir los riesgos de complicaciones, es decir, yo tenía pacientes anticoagulados muy mayores, había que hacer algún tratamiento, yo no quiero ser un destructivo, y aquellos donde yo podía disminuir el tiempo de cirugía y recuperación. Hace algunos, ahorita hablaba de cómo estas herramientas de la pandemia, cuando queríamos no estar muy cerca del paciente, cirugías rápidas, donde no podíamos controlar al paciente de manera seguida porque no estábamos tan disponibles durante toda la época de la pandemia, cuando estábamos en plenas olas de tratamiento, como esto se convirtió en una herramienta fundamental para el tratamiento y hacíamos muchísimo para poder resolver los casos y también protegernos nosotros. Vuelvo al caso que les mostré inicialmente. A esta paciente yo inicialmente le ofrecí un dispositivo de drenaje, pero yo mismo me retracté y le dije, mira, tiene 700 células, tú sabes que aquí en nuestro país un trasplante endotelial no es algo tan simple, tenemos mucho problema para poder llegar a un trasplante endotelial, vamos a cambiar de técnica, y le hice el láser de microciclo con el equipo Fox, y fíjense cómo las presiones fueron cayendo y se mantienen luego de un año en un valor bastante adecuado, sin cambio prácticamente su huesa visual. Fíjese que al inicio, incluso hasta un mes después, la huesa visual puede caer un poquito. El paciente puede sentir que ha bajado su visión, se va a preocupar porque hay un efecto sobre la huesa visual que está muy conocido. Y fíjese que también al inicio la cantidad de drogas que yo utilizaba era menor, y yo fui incrementando las drogas de manera paulatina hasta llegar a una presión mucho mejor que la que tenía antes. Y también, muy importante, bueno, las células endoteliales no mejoraron, saben que el cálculo de células endoteliales puede variar, pero no hubo un cambio en la cantidad de células endoteliales después del tratamiento, como probablemente hubiera sido si hubiera querido poner un dispositivo de drenaje o de repente un tubo en paz plana, algo un poco más complicado.
Fíjense la otra paciente que les comentaba, una paciente que ya era cosecha propia de cirugía, presión en 28, buena agudeza visual, porque el otro ojo era el que tenía menos agudeza visual. Y fíjense cómo también con la terapia de microciclo va habiendo una disminución de la presión. Ya a un año, lo estaba revisando ayer, nuevamente buena agudeza visual y la presión ocular se va manteniendo. Por tanto, es una terapia que puede funcionar para bajar la presión. Inicialmente utilizábamos los parámetros que nos habían puesto todas las casas comerciales. Utilizamos de energía 2 watts. Había esta relación entre el tiempo de prendido y apagado, es lo que da el tiempo de que les dije, el duty cycle. Ahí no se preocupen porque el duty cycle, la única diferencia quizás con otras plataformas es que aquí el duty cycle el tiempo de apagado es 1.1 y por tanto el duty cycle sale distinto, pero en el caso de la compañía ARC y Laser Fox, el duty cycle 33.3%, que hace un cálculo matemático para cuando aplicamos 2 watts, que depende mucho del tiempo. Ahora, yo siempre les digo, a veces es complicado mantenerse en el tiempo, estar atento porque eso depende mucho de la memoria y eso me pasaba al inicio. Yo cuando quería aplicar decía, bueno, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y a veces te perdías en la cantidad, ya fui 2 barridos o fui 3 barridos. Yo aquí, ese equipo tiene un área donde va contando la energía y si al final ustedes se dan cuenta, todo se basa en la energía y tengan en cuenta que ¿por qué se basa en la energía? Porque ya con otras plataformas se han descrito que hay diversos estudios que han probado todo, energías bajitas, energías máximas y por tanto esto es lo que le llaman el equilibrio, el balance de equilibrio entre efectividad y pocas complicaciones. Y por lo tanto, si yo aplico muy poca energía, lo que voy a tener es un tratamiento que no va a funcionar, obviamente con un rango de seguridad bueno. Pero ya también probaron extremos, llegar a más de 200 joules de energía acumulada con tratamientos que pueden provocar daño o el tejido que pueda cambiar de manera irreversible con muchas complicaciones, incluso puede llevar ya lo que era impensado a tener hipotonías prolongadas o incluso tisis bulbi o pérdida de la visión, casos de complicaciones muy severas. Por tanto, el balance estaba entre los 100 joules y llegar entre los 150 o máximo 200 joules, como lo vamos a ver. Últimamente se está hablando de un término que se llama la fluencia, que básicamente es decir, que si yo voy a disminuir la velocidad con la que paso las ondas sobre mi esclera, lo que voy a tener es áreas con mayor energía. Esa fluencia es lo que me lleva a tener, a poder tener más tiempo de tratamiento por cada área que yo esté haciendo mi barrido de tratamiento. Y por lo tanto, al final voy a tener quizás la misma energía, pero mi tejido va a ser sometido más tiempo a esa energía. Por lo tanto, soy más efectivo para reducir la presión intraocular, porque ya hemos visto que si no llegamos a energías muy altas, lo que va a ocurrir es que voy a tener un buen control de la presión sin llegar a las complicaciones indeseables. Y hoy en día, entonces, estamos hablando un poco de los cambios en los parámetros que podemos llegar de 2000 watts o 2.0 watts a 2500 watts con el mismo duty cycle, sin modificar esto y no solamente hablar del tiempo, sino de la velocidad de los barridos. Ya con el tiempo, esto de los 10 segundos, 20 segundos se convierte en algo mecánico. Uno lo que tiene que hacer son barridos lentos. Vayan con barridos lentos, de alguna manera que les alcance el tiempo para hacer un barrido de ida y vuelta, lento, y que al final siempre yo le pido a la persona que me está ayudando, a la enfermera que está en sala circulando, la sala que me vaya diciendo la cantidad de energía que se va acumulando aquí. Yo le digo, yo por hemisferio no debo pasar la mitad de lo que yo deseo pasar. Si vamos a hacer un cálculo entre los 2 watts y los 2500, miren cómo en 2 watts con 5 barridos de 20 segundos yo llegaba a 133, pero con 2500, con 4 barridos llego a la misma energía y soy más efectivo con la misma cantidad de energía. Entonces hoy en día, subiendo la energía, voy a tener, como le digo, mayor efectividad y puedo llegar en los casos de mayor severidad a utilizar hasta 5 barridos y como le dije, si yo quiero hacer más energía, puedo hacerlo. Más barridos, voy a tener más energía. Pero es recomendable no pasar de los 200 joules de energía acumulada. ¿Y cómo me doy cuenta? Como le digo, aquí, este área acá me va diciendo hasta qué energía voy llegando y por lo tanto me va
diciendo el área, el rango de seguridad por hemisferio. Yo puedo en la mitad de la cirugía, termino un hemisferio, le digo apretar la pantalla, se borra, se llega a 0 y vuelvo a iniciar y no tengo problema. No que mi ojo es muy pequeño, bueno, háganlo por cuadrantes, no hay ninguna diferencia, lo pueden hacer por cuadrantes. Entonces los barridos son lentos, pero por cada cuadrante, y lo divido en 4 la cantidad de energía que yo quiero llegar, y por tanto puedo hacerlo por cuadrantes, porque a veces el blefaróstato me impide hacerlo de un lado a otro, o porque tiene, por ejemplo, una ampolla filtrante a un lado y hay que evitar esos lugares, o tiene un dispositivo de drenaje, y uno tiene que adaptar eso a cada caso. No es que tengo que ser siempre los mismos barridos. La otra paciente, esta paciente que no lo hice hace mucho, es una paciente que no solo era prostaglandinas, le dije, no quería una cirugía filtrante, él ya había probado un SRT, no había funcionado, con pseudofolación pero casi sin daño, y hicimos una terapia con 2 puntos, en este caso ya barridos más lentos y con 2.5 watts de energía. Miren, como a 5 meses, luego de que regresó de su viaje tranquila, se fue de viaje y volvió, la paciente sigue con buena dureza visual, con la presión. Yo ya a la hermana le había tratado de cirugía filtrante en ambos ojos, y la hermana me dice, ¿cómo no me hiciste eso a mí? Porque obviamente yo tuve que pasar por una cirugía, por otra, ¿y por qué? ¿Y por qué no me hiciste eso? No, le dije, tu caso era diferente, en ese caso necesitabas, claro, obviamente las tecnologías no existían, ¿no? Pero hoy en día tenemos estas herramientas. No es exclusivo, no es que tengo que hacerle a todos los pacientes, pero es una herramienta más que nos da todo este background, de esta posibilidad de ofrecer de acuerdo a la necesidad de cada paciente. La técnica de aplicación, ustedes la deben conocer. Yo utilizo anestesia perivulvar, inicialmente solo perivulvar, pero el párpado a veces había, digamos, edema del párpado, naturalmente por la perivulvar, por evitar el dolor, y por tanto empecé a usar más analgesia, y siempre utilizo un poco de perivulvar para evitarle el dolor al paciente, pero cada vez menos. Yo uso blefaróstato casi siempre. Pero hay casos donde no me acomoda y le quito el blefaróstato y lo puedo hacer. Eso es condicional. Lo otro es marcar siempre las horas 3 y 9, porque son las horas que tenemos que evitar, no 180 grados. Yo tengo que hacerlo en 150 grados, evitando las horas 3 y 9, porque ahí está el paquete de báculo nervioso. Y en algunos casos inicialmente podríamos marcar, aunque ya con el desarrollo de la nueva sonda que trae la plataforma de Fox, quizás si uno logra identificar con la nueva sonda es mucho más fácil identificar dónde vamos a aplicar y el barrido cómo lo vamos a hacer. Pero si ustedes se sienten más tranquilos, pueden hacer unas marcas, aunque a mí no me gusta hacer muchas marcas, porque a veces el pigmento de la marca puede absorber el láser. Entonces, eso es algo que queda quizás para cuando estamos iniciando la técnica y no tenemos mucha referencia del lugar donde vamos a aplicarlo, ¿no? Y siempre, ese es quizás el éxito de no lastimar el ojo, de tener un buen resultado, poco dolor, usar una interfase gel. De hecho, yo uso silocaína en gel, porque además de pensar que me da algo de anestesia, y hay una técnica escrita solo con silocaína, sin usar ni pseudoanalgesia ni nada, yo creo que también hay un desplazamiento mejor. Y vamos a ver alguna otra característica, y es que miren cómo eso es uno de los primeros casos que yo hice, que cuando estaba mostrando a los doctores cómo hacer la técnica y cómo el barrido va de un lado a otro. En este caso estoy yendo rápido porque íbamos de una manera mucho más rápida y además el video está acelerado. Entonces, lo que hoy en día lo bueno es que la sonda va perpendicular, pero hay que colocarla a 1 milímetro del limbo. Y yo le cuestioné eso a la compañía. Recuerdo que les dije, no, yo lo voy a poner en el limbo. Y le puse en el limbo porque terco yo tenía mis razones, había medido la sonda, había medido el cuerpo ciliar, etc. Y dije, voy a ponerlo en limbo. Y tuve lo que tuve, son midriasis y iriditis, ¿no? Entonces, hay que colocarla a 1 milímetro del limbo y tratar de hacer desplazamiento de manera que la energía vaya de manera perpendicular, siempre barridos de un lado a otro de 150 grados. Pero esta sonda tiene una propiedad, es que no tiene una saliente, que eso era algo que tenía otra plataforma, así que lastimaba en la conjuntiva cuando uno desplazaba y terminábamos
Incluso yo en otras veces había hasta roto la conjuntiva y tenía sangrados y eso me generaba un problema. Y esta además tiene una concavidad para que el gel que utilicen como interfase se ponga ahí. Y el gel es muy importante para el desplazamiento, para evitar el daño al tejido, pero también porque ese gel va a evitar que la energía se disipe. Y es también por eso que aquí la cabeza de esta zona es opaca, justamente para evitar que se disipe la energía a otras zonas. Manejo postoperatorio, analgésicos, esteroides al inicio un poquito más seguidos y mantener los esteroides sin miedo hasta que pueda desaparecer un poco la inflamación. Obviamente tratando de ver que yo hago un cambio de esteroides después de un tiempo para tratar de bajar, e incluso he mantenido pacientes hasta más de un mes con esteroides, pero obviamente eso depende de la inflamación que puedan encontrar o si han tenido una complicación donde hay una inflamación en cámara anterior muy grande, ¿no? Y el inicio progresivo de la terapia médica antiglucomatosa. Personalmente, yo los primeros días no los dejo con terapia antiglucomatosa, pero sí soy consciente de que muchas de las veces voy a necesitar ir reiniciando, como en muchas de las cirugías mínimamente invasivas que se va reduciendo, uno hace tratamiento pero no le quita totalmente las drogas, y en algunos casos puedo reducir la cantidad de drogas y en otros casos tengo que mantenerle el mismo tratamiento que tenía antes. Complicaciones hay, y esto lo van a ver, pero hay una gran ventaja de las complicaciones en el caso de esta terapia de microciclo, es que las complicaciones la mayoría de veces son reversibles, y que las he tenido porque como todos había una curva de aprendizaje. Iridociclitis, iriditis, inflamación en cámara anterior, algo que lo tenemos mucho son las midriasis, que a veces el paciente, uno lo ve y dice, doctor, estoy bien, y saco la pupila dilatada y uno se da cuenta que la pupila y uno le pone pilocarpín y no se disminuye. Es una midriasis que en la mayoría de casos se resuelve rápido y hasta puede durar hasta 3 meses, ojo, pero se resuelve, no es transitoria. Lo que sí hay que tener cuidado es que, por lo menos en pacientes que tienen buena agudeza visual y sobre todo pacientes jóvenes, podemos, si somos muy agresivos, causar un trastorno de la acomodación. Entonces el paciente le va a decir, doctor, pero ahora ya no le va de cerca. Entonces, obviamente, eso es un fastidio para alguien joven que quizás le ofrecimos un tratamiento que no le iba a causar ninguna molestia, que iba a tener buena visión, y hay que tener cuidado con eso. Decirle, mira, tu visión puede bajar un poco al inicio, incluso puede haber cambios en tu refracción, pero eso es algo transitorio y vamos a tener, ojalá no se ocurra. Y esto, mientras subamos más la energía, tenemos más posibilidad de que ocurra esto. Y bueno, edema macular, que como en todos los láseres, hasta con un SLT puede ocurrir un edema macular, que felizmente en mi caso yo no he tenido ningún edema macular relacionado con la aplicación de microciclo. Muchas veces me preguntan por qué elegí esa plataforma, porque de hecho yo he utilizado todas, esa es la verdad. Inicié en el año 2016, tuvimos uno de los primeros equipos que lanzaron al mercado en el 2016 con mi mentor. Yo recuerdo mucho que vino un médico cubano, que no recuerdo el nombre, y que vivía en Miami, y nos dijo, yo he comprado ese equipo y acaba de salir al mercado y ahora ya no hago otra cosa que poner láser en todos los pacientes que tienen glaucoma, todos, dijo, sin excepción. Claro, en ese entonces no había estudios, no había publicaciones, él compró el equipo y hacía todo. Y él nos enseñó, inmediatamente mi mentor adquirió el equipo y empezamos a usarlo. Y en el año 2016, quizás uno de los primeros equipos que hubo en Sudamérica lo tuvimos nosotros, y obviamente tuve por eso la experiencia de poder comparar en el tiempo. Ese láser no es nuevo, como le dije, 810 nanómetros existía hace mucho tiempo, y por tanto esta plataforma es la tercera generación de láser de 810, como existe en otras compañías, pero en este caso no le hemos cambiado el nombre, sigue siendo el láser Fox, pero le hemos añadido funcionabilidad, practicidad. Es una compañía alemana, por lo tanto tiene un respaldo de una compañía de mucho peso que se dedica al desarrollo de láseres. Esto me da tranquilidad a mí como usuario, saber que tengo un soporte. Cuando he tenido dudas, cuando he tenido incluso cuestionamientos, les he escrito y me han respondido rápidamente a través directamente o a través de los servidores.
Y una de las razones más importantes es porque todo cabe en una maleta. Como van a ver por ahí, es muy práctico. Y yo hago mi práctica privada, hago mi práctica en un hospital de la Seguridad Social, y a mí me llaman de muchos lados, incluso del interior del país, y me dicen: Santiago, puedes venir, mira que quiero que vengas, tengo estos casos, puedes traer tu láser, o enséñame a usarlo. Y obviamente con otras plataformas es muy complicado ir de un lado a otro. Como yo digo, yo lo monté en mi auto y me voy a donde tenga que ir, y es muy fácil plegar todo en una sola maleta. Es sumamente ligero, no pesa, lo puede cargar cualquiera de ustedes, a diferencia de otras plataformas que pueden tener mucho mayor peso. Es muy fácil de cargar, no tiene peso. Pesa aproximadamente 1 kilo frente a otras plataformas que pueden llegar a pesar 5 kilos y que no tienen esta facilidad del transporte. Es bastante dinámica porque uno tiene una pantalla táctil, el pedal se pliega, tiene un rango de seguridad que mientras estamos sin usarlo está plegado, y una vez que lo vamos a usar recién se despliega. Esto se pliega en sí mismo y es el apagado automático. Yo no tengo que estar, yo lo prendo, pero cuando termino el tratamiento lo doblo y ya se apagó, no hay que hacer nada más. Y por si fuera poco, yo no lo uso así, pero para un centro hospitalario, para un centro que quiere optimizar equipos, esta misma fuente de energía, como les dije, sigue siendo 810 nanómetros, con todas las funciones activas y con toda la energía. Láser continuo, láser microciclo, pero también uno puede adaptarlo para el tratamiento de fotocoagulación retinal en casos de retinopatía de la prematuridad. Tengo un compañero en Lima que lo utiliza en sus cirugías de retina. Él tiene un mitrófago, y él utiliza como fuente de láser para la fotocoagulación durante la cirugía de retina la plataforma de láser Fox. Es versátil. Tengo otro compañero que adaptó la fuente de láser, hizo una adaptación para poder usarlo como fuente de láser para la endociclo fotocoagulación. Ustedes saben que hay muy pocas compañías, o una compañía que utiliza la endociclo, y obviamente la plataforma de láser sigue siendo 810. No nos lo dicen, no lo sabemos, es un 810. Él compró la fuente de luz, y él compró la cámara y la fuente de láser, la adaptó a el láser Fox y hizo esta adaptación, y al final hace la endociclo fotocoagulación con la plataforma de láser Fox. Los otorrinos son los oculoplásticos para hacer dacrio. Entonces tiene esa versatilidad que no se le ha restringido funciones, sino más bien se le ha mantenido y se ha ido añadiendo, y eso creo que también tiene un valor para cualquier de nosotros que pueda utilizarlo en otras funciones y no solamente para el glaucoma. Yo lo uso exclusivamente para el glaucoma, pero esto es también algo añadido para ustedes. Y por si fuera poco, y quizás eso a la compañía de ACM o ARC no le va a gustar que lo diga, pero tiene sondas que no se van a, digamos, no se inactivan, no tienen ningún tipo de chip o software que cuando uno la conecta va a dejar de funcionar porque pasó tanto tiempo. Esto sigue funcionando y somos nosotros los que tenemos que usarla de manera responsable, porque obviamente las sondas pueden sufrir, se pueden quebrar. Hay que verificar que el pin rojo al inicio del tratamiento salga por la punta. Me ha pasado que me llamaron una vez del interior del país, del norte de Perú, y me dicen: no funciona el láser. Lo han puesto en 10 pacientes y el láser no funciona. Y puede venir mañana. Digo: no, yo no puedo ir mañana de viaje, hay que tomar un avión, yo tengo pacientes, hagamos una videollamada. Ya empezaron, prendieron todo, pusieron las plataformas, y digo: a ver, enfoca el punto rojo. No, ¿qué punto rojo? Me dice. Entonces la sonda se había quebrado y por lo tanto obviamente el láser salía para otro lado. Bueno, yo obviamente pensé: este médico no sabe, pobre. Y como a las 2 semanas yo voy a poner también un láser y empiezo a hacer tratamiento, y le digo: pero algo pasa, y me doy cuenta que la sonda estaba quebrada y me estaba pasando lo mismo a mí. Entonces nos puede pasar. Entonces, algo que verifico todo el tiempo que voy a iniciar es que el pin salga por la punta, y uno puede reutilizar esa sonda, pero hay que tener en cuenta que si uno lo utiliza mucho, lo que vamos a tener es que el cabezal va a estar deteriorado, podemos lastimar ahí ya digamos la conjuntiva. Además que a veces si ocurre un poco de sangrado de la conjuntiva, se va a meter a la sonda y ya la energía que vamos a liberar no va a tener el efecto que queremos. Entonces, por ahí que incluso hay estudios que han ido mostrando cuánto es lo máximo que debería usarse una sonda para tener la energía controlada, que son de 5 tratamientos, pero digamos eso queda un poco a discreción de ustedes.
Nada, como conclusión, la técnica se ha ido optimizando en el tiempo, la nueva sonda permite una versatilidad y una mejora en el tratamiento. Hay una reducción de la presión intraocular que ya se ha demostrado proporcional a la energía y al tiempo de exposición, sobre todo barridos lentos, y hay que aumentar el poder progresivamente, pero yo les recomiendo que vayan aumentándolo y vayan probando si va mejorando, no de frente y a 2500 porque el doctor Encinas lo dijo, sino que hay que ir viendo cuál es la, digamos, la respuesta que tenemos a ir aumentando el tiempo de exposición y la energía para los pacientes. Muchísimas gracias por su atención y quedo para ustedes para cualquier pregunta. Gracias, doctor Encinas. Como dice el pasaje bíblico, dice, hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte que sí que no. De manera vamos a hablar con las personas o que planteen las preguntas, las personas que tienen dudas con respecto a los resultados, aplicaciones, ¿okay? Y eso es lo importante, este es el momento de hacer estas aclaratorias, ¿no? Adelante. Hola, buenos días. Doctor, yo pues tengo más o menos 2 años usando el láser, tanto en Colombia como en Venezuela, y hay varias cosas que tengo pues, mis preguntas, sobre todo con respecto, usted habló acerca de solamente utilizar los Joule, actualmente también lo utilizamos de esa manera, sin el tiempo, sino utilizando los Joule como tal en cuanto a la parte de los pacientes, y quisiera saber, por ejemplo, en esos casos cómo toma la diferencia entre los 110, los 130, los 160, yo sé que es individualizado, pero con respecto a los tipos de pacientes, en base a la presión, también en base, por ejemplo, en los casos que si hemos usado tratamientos combinados, microciclo, para esos trastornos que son mucho más avanzados, y también con respecto a la sonda, que cuando hubo el cambio, la sonda era 180, era como más verticalizada y ahora fue 180, pero al momento de pasarla también es como un poco más difícil el vuelo porque se horizontaliza más en vez de ser más vertical, y a mí me cuesta un poquito más en cuanto a esa parte, aunque los tratamientos, por ejemplo, lo hago solamente derecho, izquierdo, para poder ser como más práctico en ese sentido en hemicuadrantes. Pero de por sí, en cuanto a la parte de tecnología, evolución y el tratamiento con este tipo de láser es muy bueno, y realmente me ha cambiado muchísimo de hace ya varios años en cierto tipo de pacientes en ese sentido. Sí, qué bueno que lo estás usando. Efectivamente, ¿cómo elegimos, o sea, cómo uno toma la decisión de cuánta energía poner? Digamos, inicialmente, si uno está digamos, comenzando, quizás lo más recomendable es hacer la energía basada en el objetivo de la presión. Si mi presión ocular, ayer lo mostré rápidamente, es menor de 30 milímetros de mercurio, probablemente yo utilice menos tiempo de energía, y si mi presión está por encima de 30 milímetros de mercurio, probablemente yo quiera tener más energía. Y si es un caso de glaucoma refractario, que son glaucomas mucho más agresivos, un neovascular, por ejemplo, probablemente yo quiera llegar a más energía y tener, pero como le dije, máximo 200 joules de energía acumulada. Otra cosa que determina la energía que voy a usar, si voy a usar 2000 o 2500, es que los pacientes que tienen poco pigmento, los pacientes de raza caucásica, raza blanca, probablemente respondan menos al láser, por tanto yo tengo que usar más energía. Y a veces uno usa mucha energía y no ve nada de inflamación en cámara anterior, y la reducción de la presión es buena. En cambio, en pacientes que tienen más pigmento, en nuestros países que tienen razas mestizas o incluso afrodescendientes, etc., si utilizamos mucha energía vamos a tener más complicaciones. Eso también determina un poco la energía y la cantidad que voy a utilizar en los pacientes. Pero sobre todo creo que podríamos empezar usando los 4 barridos lentos,
¿no? Verificando que no nos pasemos el tiempo de energía. Como le dije, yo ya no utilizo los segundos, me baso en ese concepto de segundos para tener barridos lentos, pero me baso en la energía total que está marcándome el equipo y le pido a alguien, oye, cuando llegues a 50 me avisas, cuando llegues a 60 me avisas y estoy verificando eso. Con respecto a la sonda, efectivamente, por lo menos en mi país hay mucho ojo pequeñito, un ojo chiquito. Incluso yo le digo a mis pacientes que si son asiáticos, porque en realidad son ojos muy pequeños. Y a veces es difícil el desplazamiento. Hagámoslo por cuadrantes, eso no tiene ninguna diferencia en la efectividad de láser. Uno lo hace por cuadrantes para tener mayor facilidad y lo hacemos en 4 cuadrantes. Ese era uno de los grandes problemas. Inicialmente, como usted, yo utilizaba la sonda que, por lo menos le digo, la sonda de zapatito, que es la sonda convencional, y con eso yo hacía los primeros casos y me bajaba la presión con terapia de microciclo. Con el advenimiento de la nueva sonda, la facilidad es que tenemos la certeza de estar dando el tratamiento de una manera más directa hacia donde queremos llegar y no escuchar, porque con la sonda de zapatito a veces escuchábamos el pop de explosión, y eso es porque estábamos aplicando en un lugar más incierto. Hoy que tenemos una medida más adecuada, que sabemos que la sonda va a caer exactamente en donde queremos desplazarla, podemos tener más control de eso. El gel también es importante para el desplazamiento porque hay cosas que nos pueden ocurrir. Yo he tenido casos donde apenas he comenzado, sangró la conjuntiva, empezó una hemorragia conjuntival, y lo que hay que hacer es no aplicar el láser, porque lo que van a conseguir es no un efecto y van a conseguir una quemadura térmica por la absorción que tiene la energía sobre la conjuntiva. Y me perdí y quería mencionar acerca de la terapia combinada que se propone. Ha habido publicaciones, incluso en Perú tenemos hay una publicación al respecto de utilizar lo que se llama ciclomix, ¿no? Que es la terapia combinada de destrucción aplicando con microciclo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si yo aplico un microciclo es porque quiero tener control de mi reducción. Quiero poder saber si voy a poder reducir la presión sin complicaciones. Yo no quiero hacer una destrucción, si quiero hacer una destrucción, hago una destrucción. Y no hay. Yo siempre me he cuestionado que la comparación debería ser cuánto le suma el microciclo a ese tratamiento. Digamos, si yo hago una destrucción del cuerpo, una onda continua versus onda continua más microciclo, y no hay ninguna publicación que pueda demostrar que si solo hice destrucción, onda continua, yo reduje la presión, y si le hice más un mix de microciclo, reduje más. ¿Cuánto es el efecto de la destrucción? Para mí no tengo esa respuesta. Por ello que alguna vez lo hice para casos muy refractarios, como todos seguramente intentábamos, probamos, escuchamos, pero luego con este cuestionamiento no me siento cómodo, no me siento tranquilo, sobre todo por el riesgo de que puedo tener una hipotonía en un solo tratamiento. Lo que puede ocurrir es que no tengan respuesta en la primera aplicación. Y si ustedes revisan todos los trabajos de investigación publicados, todos en efectividad tienen 1, 2, hasta 3 tratamientos. O sea, cuando publican que esto redujo 30%, 40%, 50%, no se basan solamente en un tratamiento. Muchas veces el grupo de pacientes en la metodología utiliza 2 tratamientos, hasta 3 tratamientos. Por tanto, lo que ocurre cuando yo no tengo una reducción deseada, aumento el poder y lo que hago es un retratamiento, y probablemente con eso pueda tener una buena respuesta, siempre y cuando no haya tenido alguna complicación, ¿no? También he escuchado, en base al último compadre del doctor de glaucoma, ya habló acerca de la cirugía combinada con FACO y dio algunos casos. Sí, eso es al inicio yo también tenía temor por la inflamación. Se hace, generalmente antes de comenzar la FACO, uno puede hacer eso, lo combina y hace una FACO-emulsificación, y lo que hay que tener en cuenta es que hay que utilizar más esteroides porque vamos a tener mayor inflamación. Hasta los casos que yo he hecho no he tenido membranas oculares, no he tenido hipotonías, no he tenido, he manejado eso sí, mucha mayor inflamación en cámara anterior, y por tanto hay que tener más agresividad. Y lo que
digamos, yo hago como rutina poner siempre antibióticos intracamerales, pero en ese caso utilizo un antibiótico combinado con un esteroide para tratar de reducir la inflamación en cámara anterior. Ya que estoy en cámara anterior, pues utilizo. ¿Cómo se hace cuando uno hace, por ejemplo, casos de antociclo? Que muchas veces también se utiliza esteroides intracamerales para reducir la respuesta inflamatoria, ¿no? Es básicamente eso, pero en el caso de FACO, con un esteroide que viene combinado con el antibiótico, ¿no? Bueno, felicitaciones por su excelente conferencia. Yo estoy pensando en los casos más difíciles, ¿no? Que eso es lo que más nos preocupa. Entonces me gustaría, ¿cuál es el promedio de disminución de presión en milímetros de mercurio, el promedio que se logra con una sesión de ese láser? Lo que está publicado en la experiencia propia que tenemos es que uno puede en promedio lograr un 40% de reducción de la presión ocular sostenido en el tiempo. Obviamente eso tiene que ver de acuerdo a la severidad del glaucoma y el caso, y cuando hablamos de casos complicados, difíciles, si no tienen un buen pronóstico visual, muchas veces ese equipo permite hacer una ciclodestrucción de 2 o 3 cuadrantes para evitar la hipotonía ocular. Yo lo hago. Y cuando tengo un buen pronóstico de visión, utilizo la onda de microciclo, pero en los casos más difíciles utilizo energías mucho más altas y utilizo más tiempo de barrido, con lo cual tengo una respuesta mejor, siempre verificando que no pasar la energía más alta. Pero ese es un poco el promedio de reducción de la presión ocular que está publicado. Va a haber publicaciones entre 30% de reducción hasta 40% de reducción, e incluso publicaciones donde hay 50%, pero en promedio la experiencia que tenemos es más o menos un 40% de reducción de la presión ocular. No sé si el doctor iba a complementar algo, ¿no? En casos de pacientes con glaucoma refractario, por ejemplo, en caso de pacientes que tengan una presión 35 y que usted con el láser logra bajarla a 25, ¿cuántas veces se puede repetir el procedimiento? ¿Se repite en otros cuadrantes? Por fin mencionó la hipotonía, que puede ser una complicación, ¿verdad? Y otra, en los pacientes con glaucoma neovascular, que son sumamente difíciles de tratar, ¿cuántas sesiones de esto se pueden aplicar para tratar de lograr una presión sostenible? Pues? Qué excelente pregunta sobre los tratamientos. Acá no hay una destrucción del tejido y eso se ha demostrado. Por lo tanto, uno puede volver a aplicar el láser en el mismo lugar donde lo aplicó. La recomendado es hacer barridos en los 2 hemisferios, arriba y abajo, respetando horas 3 y 9. Y si uno va a hacer un retratamiento, uno lo debe hacer en el mismo lugar, porque al no haber un daño tisular, no hay una remodelación, no hay una destrucción del cuerpo ciliar, uno puede volver a aplicar el láser. Lo recomendado es que si no hubo una respuesta a la primera, digamos, los primeros parámetros propuestos, uno debe de subir sus parámetros o aumentar el tiempo. Generalmente yo lo que hacía, incluso antes de que se hablara de la afluencia y todo eso, era, caso que me fallaba, le subía la energía a 2500, pero aplicaba los barridos convencionales. Hoy en día ya estoy yendo a hacer mayor de energía. Sobre el caso de hipotonía, he tenido hipotonías iniciales, pero no prolongadas, y se han resuelto la mayoría de ellas dentro de las primeras 2 o 3 semanas sin ningún problema. He tenido miriasis como todos y les aseguro que no hay médico que aplique cualquier tratamiento con cualquier plataforma que no tenga miriasis, y al tratar uno tiene que alejar un poco la sonda del limbo por eso, para que no haya mayor incidencia de miriasis e inflamación, pero también es reversible. Sí es cierto, como le mencioné, que a veces puede haber una reducción de la agudeza visual en algunos casos, y hay que también advertirles al paciente que puede ser un efecto inicial, pero que no se preocupe, que eso va a revertir. Y me perdí la otra pregunta, pero creo que le respondí todas, ¿no? Y un glaucoma neovascular. Yo tengo muchos glaucomas neovasculares donde inicialmente utilizo energías altas y más tiempo. Son los pacientes donde yo utilizo mayor cantidad de energía. Utilizo
digamos, todo lo posible para llegar generalmente no llego a 200 joules, llego a 160, ¿no? Que es lo máximo que yo aplico. Y a veces lo combino, pongo un dispositivo de drenaje y si no llego a la terapia, generalmente le aplico después de un tiempo, digamos, el microciclo, ¿no? Esto de alguna manera no es impensado tener que combinar terapias para llegar a la presión en esos casos, ¿no? Trato de no hacer ciclo de destrucción, salvo que el paciente ya tenga lo que se conoce como un ojo doloroso, un ojo ciego, de estas presiones muy elevadas, ¿no? Obviamente he tenido buena respuesta en los glaucomas neovasculares, pero yo creo que ahí se necesita más energía. ¿Cuántas veces se puede repetir? ¿En cuánto tiempo? Inicialmente yo no lo repetía antes de los 3 meses por el tema de la inflamación, era recomendado. Hoy he tenido casos donde he repetido el tratamiento a los 30 días, siempre y cuando ya haya controlado la inflamación y me di cuenta pero ojo, hay que tener cuidado, porque a veces la respuesta no es tan inmediata. O sea, ustedes a veces le aplican el láser y dicen, uy, a la semana no me bajó la presión, fracasó. Y eso no es cierto. A veces hay que tener un periodo donde uno va evaluando al paciente y uno después, a veces, de las 2 o 3 semanas, incluso al mes, recién va viendo la reducción de la presión intraocular que uno quiere. Entonces, no hay que desanimarse inmediatamente. Y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, porque uno dice, no, vamos a aplicarle de nuevo porque el paciente ya me pagó y no le bajó la presión, y ahora cómo hago, y quiero la respuesta rápida, y a veces hay que tener, como en todos los láseres, un poco de calma con la respuesta inicial. Entonces, antes del mes, nunca, ¿no? Y si puedo esperar 3 meses, es mejor. Okay. Complementando un poco lo que dice el doctor, yo tengo 2 años más o menos de experiencia utilizando el equipo es bastante bueno. E incluso el día de ayer presenté un trabajo de 80 casos de glaucoma refractario, presiones muy altas, la mayor fueron glaucomas neovasculares, donde comprobé ciclo de destrucción, mixto, micropulso y cicloterapia, demostrando que el efecto del láser se mantiene mucho más en el tiempo. Y en esos glaucomas, poca visión o mala visión, lo que es la combinación del mixto o el micropulso, el porcentaje aproximadamente entre un 50 y un 60% de disminución de la presión. No solamente evalúa eso, calidad de vida, escala de dolor, disminución de la cantidad de medicamentos. Aquí también tenemos muchos glaucomas neovasculares, de los cuales los resultados fueron bastante buenos. Perdóname para aprender también de ti. Aplicaste microciclo, luego microciclo con onda continua. ¿Destrucción? Sí, ya, 4 grupos: microciclo, ciclo con onda continua, mixto y ciclocrioterapia, ¿no? Crioblación, ¿okay? Aleatorio. Y como te comento, a los 6 meses, generalmente la que más falló fue la ciclocrioterapia, mientras que, igual que la ciclodestrucción, o sea, los que más se mantuvieron en el tiempo fueron la micro CPC o el mixto, usando este equipo, bastante bueno. Los parámetros más o menos los mismos, de 35 a 180 mJ, en casos más avanzados, llegando hasta 220, incluso, repetible y muy pocas complicaciones, todas autorresolutivas como comentaron. El problema de utilizar una onda de microciclo con tanta energía, mayor de 200 joules o más energía, es que lo que vamos a provocar también es una destrucción. Digamos, William ya lo vio en sus estudios, Manuel, que le pusieron así un montón de energía, y obviamente lo que va a haber es un tejido, estamos haciendo ya, dejando del concepto de microciclo para pasar a un concepto que igual ya va a haber un daño tisular, por tanto el rango de seguridad, pero obviamente en ojos como neovasculares, donde es un caso extremo, eso no es tan relevante, porque lo que queremos es mantener el efecto en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Hay muchas preguntas. Buenos días. Nosotros también tenemos el equipo de aproximadamente hace 2 años. Con el microciclo de verdad no he tenido buenos resultados. De hecho, lo dejé prácticamente para ciclodestructivos. Y los pacientes que he realizado son más que todo ojos ciegos, glaucomas refractarios o dolorosos. Yo empecé haciendo combinado la mix, ciclo destrucción inferior y microciclo superior. La respuesta en el tiempo para mí no fue la mejor.
Posteriormente, en vista que tenía muchos pacientes con glaucoma neovascular, yo estoy haciendo ahorita ciclodestructivo en 3 cuadrantes, onda continua en 3 cuadrantes. La respuesta de la disminución de presión es más del 50%. Tengo pacientes que al año han tenido el descenso de la presión de el 50% aproximadamente. Yo le ofrezco al paciente es eliminar el acetal, eliminar el dolor. Y los pacientes, la calidad de vida mejora notablemente. Y he evidenciado también que posteriormente al colocar el láser hay una regresión también de la rubiosis. No está descrito, pero sí se ha evidenciado. Y el paciente, he hecho 10 neovasculares y están felices todos, pero con el microciclo realmente no he tenido buenos resultados. El descenso de la presión ha sido aproximadamente 4 milímetros de mercurio y no se han mantenido en el tiempo. Entonces básicamente yo ahorita lo tengo es para destructivos, o sea, ciclodestructivos. Estoy de acuerdo contigo. La cantidad de energía que estamos usando es la que estaba descrita en un principio. Llegamos hasta 100, 120. Obvio, tendríamos que aumentar ahorita la energía para ver los resultados. Justamente, estoy de acuerdo contigo porque los glaucomas neovasculares con ojos ciegos dolorosos, quizás un microciclo no le va a ayudar mucho si no usa mucha energía. Tú estás usando la energía que se debe usar en ojos que tienen glaucomas un poco más leves o moderados y que no requieren una reducción tan severa. Por eso es que no se me dio respuesta. Me pasó lo mismo, o sea, efectivamente, cuando la información no existía, uno iba haciendo su propia experiencia y lo que uno aplicaba era el rango de seguridad, no quería irse y a veces yo colocaba y no tenía respuesta. Luego fui aprendiendo esto, que había que subir la energía en los casos de mayor severidad, que uno no puede quedarse con la energía tan baja porque no va a tener respuesta. 100 joules de energía no le va a hacer a un glaucoma neovascular nada, no va a haber ningún cambio. Y estoy de acuerdo contigo que en los casos donde hay un ojo ciego doloroso, el tratamiento de elección es una ciclodestrucción que pueda estar en 3 cuadrantes. No hay que esperar la destrucción, el POP. Generalmente yo utilizo menos la energía que no escuche el POP de destrucción del cuerpo ciliar, y con eso he tenido buenos resultados también, reducción de dolor, el paciente está mucho más tranquilo, le ofrezco lo mismo que tú. Incluso en los casos que no llego a reducir la presión por menos de 20, le digo, no, yo no necesito que cruces en 10 porque ya no tienes visión, yo lo que necesito es que no tengas dolor. Sobre la rubiosis no estoy seguro, pero probablemente lo que disminuyó también es la inflamación por la presión alta. Y por otro lado, yo creo que en tu caso deberías darle un nuevo chance revisando tus parámetros al microciclo para aumentar la energía y el tiempo de barrido, porque eso que tú describes le pasó a todas las plataformas. Por eso que se juntaron en ellos y dijeron, bueno, ahora ¿qué hacemos? Porque lo que pasaba era que no se sostenía en el tiempo el tratamiento. Decían, ya nosotros lo hemos aplicado, hemos publicado, hemos hecho todo y ahora el tratamiento falla. No responde en todos los casos o me dura muy poco tiempo el efecto. Y es por eso que ya conociendo un poco más el equipo hemos aumentado el tiempo de tratamiento y el tiempo de barrido y obviamente la energía. Quizás lo que tienes que hacer es evaluar cada caso y poder dar un poquito más de energía para dar un nuevo chance. Yo estoy seguro que a partir de mañana ya le vas a dar un nuevo chance y en el siguiente congreso que tengamos me vas a dar tu experiencia. Buenos días, doctor. Mi nombre es Martín Serrano, yo soy especialista en retina y vitrio. Quizás, bueno, espero no hablar mucho para no meter la pata, una excelente presentación. Y yo tengo láser Fox a disposición, realmente, bueno, si se pudiera colocar en la hendidura, que hablan las otras empresas, en mi opinión. Pero ahí vamos, de verdad que es súper versátil, bueno, una maravilla. Y sí, bueno, como especialista en retina, tengo que manejar el glaucoma neovascular súper complicado y obviamente mi humilde experiencia, incluso de pronto la presión no llega a los valores iniciales, pero el dolor cede, o sea que en estos casos, obvio, se está hablando con un pronóstico visual o expectativas visuales, en este caso estamos literalmente quitando el acetado o tratando de quitar la acetazolamida o quitando el dolor, y bueno, en los casos que tengo, si tengo muy buena experiencia o muy buen feedback respecto al dolor. Incluso yo le planteo al paciente 2 o 3 sesiones y con una, yo tengo alguna vez
pre-pandemia tengo ya el dispositivo y bueno, por mi tipo de práctica nunca dejé de trabajar en la pandemia y el feedback de los pacientes a lo largo ya de al medio 2 años es quitar el dolor, o sea que realmente hasta por la sensibilidad, por oscilar algo que hacemos que mejoramos en ese respecto. Muy interesante y quería comentar eso. Nosotros, digamos, al hacer el láser, sabemos que tenemos que aumentar el poder del láser, pero en el glaucoma no, porque no estamos visualizando directamente el efecto, digamos, de la luz pues, sobre el tejido. Y bueno, sí, por eso ahí sí, a diferencia de las ondas de retina, que son sempiternas, 5 usos nada más, y bueno, quizás por eso asistir a ver qué nuevos parámetros o hasta dónde podemos llegar con la transmisión de energía, como usted bien describe. Pero bueno, muchísimas gracias. Igualmente, gracias por tu feedback. Buenos días, doctor. Excelente su conferencia. Yo tengo un par de dudas muy puntuales que quiero ser breve. Y es lo siguiente: ¿qué lo hizo ir a aumentar la energía y no el tiempo? Es decir, podrías lograr el mismo efecto en cuanto a la liberación de energía aumentando el tiempo y no la energía. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo noté que usted quitaba el tratamiento tópico por aplicación de láser. Mi práctica, afortunadamente, a diferencia de algunos colegas, me ha ido muy bien. He tenido biometas con el tratamiento, solo un par de retoques. Pero en todos los casos dejo el tratamiento tópico postoperatorio y lo voy retirando paulatinamente a medida que va bajando la presión. Entonces mi pregunta es esa: ¿qué lo llevó a aumentar la energía, no el tiempo? Versus, ¿por qué te quita el tratamiento al inicio y lo vas retomando? La primera pregunta, aumentó los dos en realidad, ¿no? O sea, inicialmente yo me quedo con 2 watts de energía hasta hace poco, y hace 6 meses, y sigo siendo más tiempo, ¿no? Pero, digamos, luego de algunas discusiones, porque tenemos colegas que tienen otras plataformas, compartimos la información, empezamos a ver, oye, mira que ha salido esto, que salió lo otro, y empezamos a probar, justamente a aumentar la energía. Y tenemos la suerte que nos enteramos de estas cosas un poquito antes de que salgan publicadas, porque son speakers de otras plataformas. Entonces me dicen, oye, mira que ha salido esto, que habló tal, que ha dicho, mira lo que estamos haciendo, me muestran la presentación, y empecé a ir a probar un poco más de energía. Sobre todo por lo que decía la doctora, que había casos donde no respondían y yo me frustraba, igual que ella decía, bueno, pero no me resulta como yo quiero, ¿no? Por lo tanto, además de hacer lo primero que hice fue hacer los barridos más lentos. Esto ya hace más de un año que empecé a hacer barridos más lentos. Y hoy en día estoy aumentando la energía, pero sí tengo precaución de acuerdo al tipo de paciente al que estoy llegando, ¿no? Pero el parámetro sigue siendo, una vez que yo fijo mi energía, no importa si es 2 o 2.5, es, si yo quiero mejor respuesta, tener más barridos, ¿no? Más barridos, o sea, que al final se traduce en mayor tiempo, ¿no? De tratamiento, pero controlando siempre que no pase digamos, la energía acumulada. Es por eso un poco que fui al inicio, y lo dije ayer, al inicio cambié solamente la cantidad de barridos a barridos lentos, y luego, como todos, aumentaba hasta 180 por cada cuadrante, por cada hemisferio, o sea, llegaba a 360, pero hoy en día puedo aumentar el tiempo y no aumentar la energía sin aumentar el tiempo con el mismo resultado. Lo otro es que yo le quito, pero muy poco tiempo el tratamiento, o sea, inicialmente. No lo hago, digamos, voy viendo la respuesta, no le quito todo, no lo dejo en cero. Le quito por prostaglandinas, probablemente por el tema inflamatorio. Y lo que hago es, inicialmente los valoro sin tratamiento. Incluso en los casos donde tengo glaucomas muy avanzados, donde tengo el temor de que un pico hipertensivo pueda tener un efecto, lo dejo con acetazolamida bioral, porque prefiero manejar eso. Y como inicialmente el paciente está con hipoipedemia, con fastidio, trato de utilizar menos drogas justamente para enfocarme en la cantidad de antibióticos, de inflamatorios que puedo utilizar.
pero normalmente no es que lo dejo sin tratamiento y lo voy agregando su tratamiento anterior, pero no lo dejo en cero. No es que le dejo todo de frente, porque también quiero probar cuál es el efecto de reducción de la presión intraocular que he obtenido con el tratamiento, ¿no? Pero sí te doy la razón, no es que hay que quitarle todo de frente, porque a veces el efecto puede tardar. Y lo que ocurre es que le he quitado prostaglandinas, muchas veces le he quitado de una combinación triple a una combinación doble, y me quedo con eso. Y trataba también de manejar que no haya algo de inflamación, ¿no? Eso, específicamente. Bien, un comentario. Los cambios, yo pasé también por esa transición. Uno de los cambios importantes que me trajo buenos resultados son 4 barridos, 2000 milivatios, 80 milijoules por hemisferio. ¿Okay? Y lo hago generalmente por cuadrante, porque me da bastante dominio. ¿Okay? Eso marcó una diferencia tremenda, la velocidad, la fluencia, ¿okay? El acúmulo de energía por área. No uso espéculo, ¿okay? Sino que uso un gancho de estrabismo cuando quiero exponer el cuadrante superior, lo coloco hacia abajo, me da mucha libertad. Porque el espéculo ese golpea, te trancas allí, y es como cuando uno hacía los microqueratomos al principio, que se trancaba a mitad de la córnea, ¡pum!, y saltaba el flanco, ¿no? Sino simplemente con el gancho de estrabismo, la exposición. El secreto también es el dolor, ¿okay? Una buena anestesia. O el paciente que le duele el primer ojo, cuando usted le proponga retratar, le va a decir, no, me duele muchísimo. ¿Okay? Es un elemento importante, que no tenga dolor, ¿okay?, durante el procedimiento. Otra pregunta por ejemplo. Buenos días. Yo he hecho, ya tengo 2 años, y no un año y medio usando el equipo. Usaba el primer protocolo, que era de 10 segundos por barrido. Cambié hace poco realmente a 20 segundos y de verdad que me ha ido bastante bien. Y no le he cambiado la energía, o sea, sigo usando 2.0. Ahora mi pregunta es, ¿por qué salta a 2.5 o no a 2.2, 2.3? Bueno, la respuesta no ha sido tan satisfactoria entre uno y otro. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, también he hecho ciclodestructiva y la sonda no dura las 4 aplicaciones o 5 aplicaciones. ¿Cuánto más o menos el recambio de esa sonda después de haber aplicado un procedimiento ciclodestructivo? ¿Cuál es su experiencia? Se hace ciclodestructivo con la sonda convencional, ¿no? Con la sonda que yo le digo la sonda de zapatito. Sí, comenzando por esa pregunta, no hay una certeza de cuánto puede durar una sonda, pero generalmente me van a silenciar el micrófono. Yo tengo una experiencia. Cuando yo era residente, estaba una sola sonda de zapatito con un equipo, con el único equipo 810 que tenían seguramente todos los hospitales, y nunca la cambiaron. Era la única sonda que había, y yo no sé de dónde decía. Era la sonda que había y nunca se preocuparon de que había que comprar otra sonda. O sea, se cambiaba cuando se rompía, ¿no? Pero sí es cierto que en ciclodestrucción yo no tengo quizás mucho problema porque la sonda, de alguna manera, la energía no es un problema, ¿no?, por la ciclodestrucción. Lo que sí hay que tener en cuenta es en el microciclo. La sonda de microciclo si uno quiere tener controlado un poco más el parámetro de energía que yo quiero llevar al tejido, si no puedo tener una sonda que esté deteriorada, porque a veces puede haber también en la manipulación que se quiebre un poquito y de repente la energía ya no sale completamente, o el cabezal de la sonda ya se llenó del gel que lo metieron al gas y se secó, y por tanto ya mi luz no pasa igual. Por tanto, quizás ahí hay que tener en cuenta eso. Y sobre la primera pregunta, ¿por qué fui pasando? Sí lo he hecho. De hecho, no puedo hablar todo, pero inicialmente empecé a pasar de 2 a 2.2 y me he dado cuenta que no había tanta diferencia, digamos, en el resultado. Y por convención, en los casos ahora que requiero más potencia, me voy a 2.5 sin problema, pero nuevamente me quedo con 2 en casos donde mi expectativa de reducción no es tan alta, mi glaucoma no es tan severo, o si el paciente tiene mucho pigmento, o sea, es un paciente con mucho pigmento, sigo siendo 2 watts de energía con respuesta, que generalmente aumenta la energía en pacientes que son más severos, y también aquellos donde tienen un poco,
digamos, menos de pigmento, porque ya me di cuenta que si le ponía los parámetros convencionales no me funcionaba. Y me frustraba y decía, bueno, no me funcionó, hay que repetirlo. Y como yo ya tenía la experiencia de que en los retratamientos usaba 2.5, no le tengo tanto miedo a usar 2.5, porque yo en todos mis tratamientos usaba 2.5, porque ese es un trabajo que con otra plataforma, obviamente la doctora Monster publicó hace mucho tiempo, y ella a todos, cuando hacía el primero, hacía con 2, y con 2000, y en los retratamientos Marlene Monster usaba 2500 de frente. Y yo siguiendo eso, un poco ese estilo, esa publicación, hacía ya hace mucho tiempo 2500 con retratamientos. Así que por eso es que no tenía tanto temor en llegar a esa energía. Pero sí creo que es importante que ustedes hagan la experiencia de ir subiendo de manera progresiva, vayan probando y vayan, digamos, viendo en el balance entre no encontrar complicaciones y no tener y lo que dice el doctor Petito, esos parámetros que le ha dado son, creo, con lo que uno que recién comienza debería trabajar, y que poco a poco uno vaya encontrando, si que ya algunos pacientes quieren subirlo, no irse de frente a 2500, porque lo dijo, yo creo que lo que ha dicho el doctor Petito es exactamente con lo que deberíamos comenzar, y ir subiendo, como le digo, un poco en los casos más severos, y en los casos donde yo tengo menos pigmento, posiblemente necesite un poquito más de punche de energía, ¿no? En los casos de los destructivos hemos visto que bajan incluso a los 2 o 3 meses. Pero a mí me pasa algo, que de repente cuando me escucho el pop, entonces me empeño en que no suene y lo vuelvo a pasar. ¿Eso no pasa nada? Tú te empeñabas en que suene el pop. Claro, eso es lo que yo también aprendí en algún momento y me preocupaba cuando no escuchaba el pop. Efectivamente, pero no deberíamos escucharlo. O sea, uno puede bajar la energía en esos casos. Y generalmente yo bajo la energía, o generalmente empiezo con energía y voy subiendo y voy bajando. Si escucho el pop ya llegué al lugar donde no quiero, entonces bajo la energía y sigo haciendo las aplicaciones porque va a haber un cambio, no tengo que ver. Si nos basamos un poquito en lo que vemos en la endociclo, cuando uno ve el cuerpo ciliar no estalla, el cuerpo ciliar se blanquea, el blanqueo del cuerpo ciliar, pero hay un efecto reductor de la presión. Entonces, lo que vas a encontrar cuando es el pop es mucha inflamación, entonces vas a encontrar demasiada inflamación y te corres también el riesgo de tener complicaciones más serias de hipotonía. Entonces, no es necesario escuchar el pop. Uno puede aplicar la cantidad de 6 o 8 aplicaciones por cuadrante sin escucharlo. Si escucha el pop, baja la energía. Y esto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Por Félix. Andinos al poder. Bueno, una duda que me quedó al final es la siguiente, doctor. Si mis pacientes todos tienen dolor, pero yo lo hago ¿Todos tienen qué, perdón? Todos tienen dolor, todos. Todos mis pacientes tienen dolor. ¿Dolor postoperatorio? No, intraoperatorio. ¿Y con qué anestesia lo haces? Lo hago con anestesia paraocular y tópica. O sea, pones regular. Ajá. Ya. Pero también, como lo hago asistido con un anestesiólogo, nosotros todos los pacientes lo sabemos. O sea, ellos tienen dolor, pero están disociados. Entonces no recuerdan el dolor postoperatorio. Pero en su experiencia, yo quisiera que, para hacer más grata la experiencia del cirujano, que el paciente no sienta dolor, aunque no lo recuerde, uno sí lo recuerda y es un poco molesto. Yo le escuché decir que usted usaba gel de silocaína, pero ya no estaba usando la perivulvar. No, sí. Sigue usando. Te soy sincero, yo no he dejado de... Tengo compañeros que me dicen, no, yo lo pongo solo con sedanalgesia. Le digo, cuando yo lo hago solo con sedanalgesia, no lo profundizo mucho, usamos... tenemos que terminar usando lo que le dicen la anestesia enzimática encima del paciente porque se mueve. Entonces es muy complicado. Yo siempre pongo perivulvar. Lo que cambié fue que antes usaba solo perivulvar y tenía que poner obviamente pues mucho volumen y terminaba con el párpado cerrado y ya me peleaba y decía, bueno, ya no puedo poner el láser. Entonces hoy en día pongo 3 o 4 milímetros de perivulvar
y veo que eso es suficiente para que los pacientes que yo he aplicado no tengo dolor. El video que viste era solamente con peribulbar y el paciente estaba conversando conmigo despierto, o sea, sin dolor. Yo lo hacía solo con peribulbar. Inicié con 6 y con 6 para mí era suficiente. No tenía ni proptosis, ni tenía edema párpado y el paciente no le sentía absolutamente nada. Y luego, ahora le pongo poquito peribulbar, pero siempre tengo en la mayoría de lugares un anestesiólogo. Pero créeme que me han llevado a lugares a poner enlaces donde salas chiquititas, tópicos. Prácticamente yo decía, oye, acá vamos a poner así, sin anestesiólogo, sin nada, y pura peribulbar y no tenía dolor, ¿no? O sea, y siempre utilizo gel. Hay una dentro de las publicaciones, hay gente que está proponiendo solo usar gel de silocaína para hacer esto. Yo no estoy de acuerdo porque yo he tenido también la misma experiencia que tuve con dolor, pero a ellos les va bien. Justamente en mi experiencia yo siempre utilizo gel de silocaína porque tengo esa idea de que me va a dar un poquito más de anestesia para el paciente, pero lo he hecho solo a veces también me toca usar viscoelásticos que sobraron de las cirugías o geles para usarlo, y con peribulbar para mí es suficiente. Le pongo analgesia para hacer más grata al paciente la experiencia y no tener que poner tanto. Así que quizás algo por ahí pueda poner, o la combinación de repente de silo con bupivacaína, de repente para que puedas tener un poquito más de tiempo prolongado de paciente, ¿no? La concentración de la silocaína en gel. Yo creo que ahí sí no te lo sé. Me hiciste la pregunta más difícil del día. Quedo por averiguarla, no lo sé. Ya. Sí, me da. Han traído a 4 personas para sacarme de la retina, entonces ya nos mandaron a de nuevo reiterar el agradecimiento al doctor Santiago Encina.